tema de hoy, la bendición y la maldición. Si te quedás de ese lado de la pantalla, quizás puedas comprender hoy el porqué de muchas tragedias que suceden en las familias, que suceden en las vidas de las personas. Quizás puedas descubrir el porqué de alguna tragedia o de alguna situación que se haya dado o que se esté dando en tu vida. La palabra de hoy la busqué en Deuteronomio 11, desde el versículo 26, donde dice: «He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido». Aquí queda en claro que podemos vivir bajo estado de bendición o de maldición, todo dependiendo de nuestra obediencia a Dios. Se deduce aquí que cuando estoy en acto de desobediencia, estoy con mucha posibilidad de estar viviendo bajo maldición. Nosotros percibimos al mundo con nuestros 5 sentidos, pero hay un mundo que a través de los sentidos no podemos percibir, que es el mundo espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios 6, versículo 12, dijo: «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales». Un mundo de tinieblas. Tinieblas significa infierno y significa desconocimiento. Cuando hay desconocimiento de Dios, el mundo puede ser un infierno, puede hacerte caer en maldición por no haber conocimiento y obediencia hacia Dios. Y además nos está alertando de huestes espirituales de maldad. Las huestes son adversarios, significa que tenemos adversarios acechándonos en una esfera espiritual de la maldad. ¿Cuándo nace la maldad en el mundo? Conocerás la historia de Lucifer o Lucero de la mañana, el ángel hermoso que Dios había creado, ángel adorador, que comanda 1/3 de los ángeles, y pecó de soberbia, quiso ocupar el trono de Dios y fue expulsado por Dios, junto con todos los ángeles que se rebelaron a Dios y que se levantaron contra Dios con él. Hoy son ángeles caídos, y estos espíritus inmundos, estos ángeles caídos, bajo el gobierno de Satanás o Lucifer, son los que permanentemente acechan al hombre, odian al hombre. Satanás odia al hombre porque el hombre es creación de Dios y Dios ama al hombre de tal modo que entregó a su Hijo a morir en una cruz por él. Dios nos pone un propósito. Él nos conoce desde antes de haber nacido. Él nos puso un propósito, y Satanás quiere arrancar ese propósito y quiere perder tu alma, no quiere que se salve tu alma. Por eso que tenés que estar en conocimiento que cuando estás desobedeciendo las leyes de Dios, cuando estás en pecado, estás abriendo una puerta a la maldición. La gente a veces vive en pecado, como muy tranquila su vida, sin saber que está abriendo una puerta a la maldición. El propósito principal de la maldición es quitarte el propósito tuyo, el propósito que Dios te puso en tu vida. Te aleja, el pecado te aleja. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. A veces el pecado corroe, carcome tanto que la muerte termina siendo literalmente en lo físico también. Muchas personas que andan en pecados, que andan perdidas en el pecado, terminan sus vidas jóvenes o en forma súbita o en forma trágica. Tenés que conocer que la maldición puede venir de 3 fuentes. La primera fuente de maldición es Dios, nuestro creador. Y cuando una maldición viene de Dios, siempre es aleccionadora. Hay que tratar de no conocer a Dios en esa furia, porque
cuando estamos en pecado, cuando estamos en permanente desobediencia, Dios puede traernos una lección muy dura, una tragedia, una pérdida, para que nosotros reaccionemos. A veces una enfermedad puede venir para que tomemos una lección. Las primeras maldiciones bíblicas se ven en Génesis, cuando Dios maldice a la serpiente y maldice a la tierra por causa del hombre. Hay otro tipo de maldiciones, que son las maldiciones que vienen del demonio. Cuando estás en pecado, a ver, supongamos que estás en una situación de vicios, supongamos que estás viviendo adulterio, supongamos que estás en una situación de robo, estás robándole a tu socio en forma constante en un negocio, estás en desobediencia, estás en pecado. Esa desobediencia a Dios, que te hace entrar en maldición, abre las puertas al demonio para que él tenga un derecho legal, tiene un derecho legal sobre tu vida para hacerte entrar la maldición. ¿Y cómo viene la maldición? La maldición cae y con todo cae a tu vida. Puede caer a tu salud, puede caer a tus finanzas, puede caer a tu familia, puede caer en tu matrimonio, en tu pareja, o en la posibilidad constante de situaciones trágicas. Las maldiciones pueden ser de muchos tipos, de solterías, de abortos espontáneos, de esterilidad, de divorcios, pero una de las cosas que tenés que tener en cuenta es que la maldición viaja y la maldición se reproduce. La maldición es como un cáncer. Dicen que el cáncer, los científicos explican que el cáncer se va copiando, hace copias de sí mismo. Y la maldición va haciendo copias porque va generando más maldición en tu familia. La maldición que viene por el demonio está muy explícito en la Biblia. En Proverbios 26:2, que quiero leértelo, dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Por lo cual sabemos que también que la maldición no va a venir nunca si no hay causa, ¿sí? La maldición siempre va a venir con una causa. ¿La causa cuál es? El pecado. La Biblia habla de la maldición comparándola a una golondrina en su vuelo. Las golondrinas que hacen, migran, buscan el clima favorable. Bien, la maldición también va migrando de generación en generación buscando la persona favorable. ¿Y quién es favorecedor de una maldición? El pecador, el que está en pecado. Como dice en Deuteronomio, estarás bajo maldición si no oís la ley de Dios, si no seguís sus mandamientos. Entonces esa maldición viaja y cae en cualquier momento de tu vida. Y lo peor de todo, y lo que vos no podés desconocer, es que vos sos el causante cuando estás en pecado. Vos le estás abriendo, vos estás abriéndole la puerta y estás llamando a la maldición. Estás diciéndole al demonio: aquí estoy yo, con las puertas abiertas en el pecado, en mi desobediencia, y es ahí donde ocurren las cosas graves y trágicas. Y cuando hablamos de que viaja de generación en generación, podemos ver familias. Seguramente si mirás a alguna familia de tu alrededor, incluso en la tuya, verás que hay situaciones trágicas que se repiten. Familias en donde las muertes súbitas, las muertes tempranas se repitieron de generación en generación. Sabemos que en la generación del abuelo hubo alguien que murió muy joven, después un hermano de alguno de tus padres murió muy joven, quizás haya también habido una tragedia en algún primo tuyo, se repite el cáncer, se repiten cierto tipo de enfermedades, se repiten las tragedias de soltería, se repiten las tragedias de derrumbes de matrimonios, de divorcios, de traiciones, de adulterio, los vicios, el alcoholismo. Los vicios viajan muchísimo generacionalmente. Es algo que no podés desconocer. Toda tu desobediencia de hoy está generando más maldición para tus hijos, en el caso de que los tengas, para tus nietos,
Permanentemente la desobediencia genera maldición, y no solo para el ahora, sino para el futuro. Tal es el caso bíblico del rey David, que cuando entra en adulterio, tiempo después, eso trajo una tragedia. Ese adulterio de David, esa mentira de David, trajo una tragedia tremenda, en donde termina con la vida de su hijo y pone en vergüenza a toda su familia. Es algo que no podés dejar de lado, no podés vivir en el desconocimiento. El Señor dice, no seas que uno, si cava hoyos, cava pozos, caerá en ellos. Si andás en pecado, es imposible que el demonio no aparezca a traer maldición, a traer desgracia. No podemos vivir ciegos permanentemente. La Biblia es la palabra de Dios y es un libro de revelación. Viene de la palabra apocalipsis, griego, que es descorrer el velo. Eso es lo que Dios quiere, que descorramos el velo, que veamos más allá. No se puede vivir tomado de la mano del demonio. No se puede vivir con un pecado. Incluso hay gente creyente, hay gente que ora, hay gente que piensa que está con Dios desde el pecado. No podés vivir con un pecado escondido, porque de Dios nadie se puede burlar. Y lo trágico es que a veces terminan pagándola nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros nietos. Es tiempo de que sepas que si estás bajo maldición, si has estado pecando, o incluso si sospechás que estás pagando, por ejemplo, una soltería o falta de hijos o una enfermedad, estás pagando por alguien, por algún antepasado, por alguien que hizo mal las cosas en tu pasado, que abrió las puertas al demonio para que entrara maldición a tu familia. Tenés que saber que hubo alguien que ya pagó, que ya se llevó todas esas maldiciones, que se llama Jesucristo. Él murió en una cruz, Él dio su vida por vos, para llevarse no solo todos tus pecados, sino también tus enfermedades, dice Isaías, y tus maldiciones. Pero para eso tenés que entregarte a Él. Cuando uno está bajo maldición, necesita una liberación. Permanentemente en nuestra iglesia recibimos gente que vive bajo maldición de enfermedades, maldición de problemas familiares, maldición de problemas personales. Hay maldiciones que atacan el bolsillo, que atacan la prosperidad económica, la prosperidad financiera, personas que la reman toda la vida y que no salen adelante desde el punto de vista económico. Quizás hay pecados que vos no estás viendo, hay pecados que vos pensás que no lo son. Vos por ahí pensás que no mato, no robo y ya está. No, hay pecados que pueden estar dándose en tu bronca con tu hermano, en peleas familiares, en un corazón que no ha perdonado, en murmurar. Cuando murmuras contra el otro estás en pecado y estás generando maldición. Yo te invito a que vengas a conocer nuestra iglesia, Ejército de Dios, Renovación del Alma, todos los martes a las 19:30. Estamos haciendo liberaciones y exorcismos, y cientos de testimonios avalan lo que es cuando el hombre se libera a través de Cristo Jesús de toda maldición, ya sea impuesta por el demonio por causas de antepasados o por causa de sí mismo. Yo te invito a que vengas a cambiar tu vida. Te aseguro que tu problema, sea de cualquier índole, tiene solución. En Cristo Jesús tu problema tiene solución, porque para nuestro Señor nada es imposible. Martes 19:30, todos los martes. Y un domingo por mes hacemos una fuerte misa de unción. Hay mucho milagro. Hay una fuerte unción del Espíritu Santo.
Vení a conocernos, no te quedes ahí, no te quedes nadando en la maldición. Vos podés cambiar tu vida, solamente tenés que decirle que sí a Cristo Jesús, tenés que conocerlo. Y yo te aseguro que ese pozo en donde te encontrás metido en este momento, no importa qué tan profundo esté, no importa qué tan oscuro esté, no importa que vos pienses que no hay salida, el Señor va a mostrarte que sí hay salida para tu vida y va a llenar tu corazón de gozo. Te estamos esperando. Vení a liberarte, vení a cambiar tu vida. Chau y nos vemos en el próximo programa donde seguirás tomando conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia.